Así avanzamos, ¿ok? Escúcheme que dejé de hablar porque aquí se fue la luz, entonces entra una planta, pero entonces la bocina, el micrófono mío no está directo en el UPS y siempre se me olvida ponerlo para que siga prendido cuando se va la luz, porque cuando va la luz yo tengo un UPS que todo sigue, pero menos micrófono, ¿ok? Muy bien, decíamos entonces que las operaciones con los números enteros también tienen la característica de que pueden ser abiertas o cerradas, pueden ser internas o no internas. Y ya vimos que cuando vimos la división, ustedes, por ejemplo, vamos a decir 6, 7 entre 2, no da. Eso no da porque esto no es un número entero. Pero si ustedes, por ejemplo, 6 entre menos 2, le da menos 3. Los 3 son números enteros, pero todavía sigue la división que no da un número entero. O sea, este no es un número entero. Por lo tanto, la división todavía no es una operación cerrada o interna dentro de los números enteros. ¿Ok? Entonces ya vimos los números enteros y los números naturales. ¿Ok? Ahora vamos a ver los números racionales. Los números racionales, que vamos a llamar Q, pongan bien atención a esto porque los números racionales vienen a resolver el problema de la división. ¿Ok? Porque está definido un número racional como la división de dos números, A y B. Pero A, B no puede ser cero. No puede ser cero. Y además, A entre B da un número natural, da un número, perdón, fraccionario o racional, que puede ser entero, puede no ser entero y sigue siendo racional. ¿Por qué? Porque todos los números enteros también son racionales. ¿Ok? Por ejemplo, si usted tiene cualquier número entero, positivo o negativo, usted ve estos son negativos, estos son positivos, y usted lo divide por 1, sigue dando el mismo número. Por lo tanto, en los números enteros, dividido por cualquier número, da un número racional. Porque Q, que son los números racionales, que también Q también se divide en 2, que son los números racionales, números racionales finitos y números infinito. irracionales. Ok. Entonces, los números racionales, para nosotros distinguir un número racional de un número irracional, tenemos que expresarlo en número decimal. ¿Ok? Tenemos que expresar los números racionales en números decimales, en fracciones decimales, para usted saber si el número es racional o no. Entonces, eso quiere decir que las fracciones, miren, los números fraccionarios, Q, vamos a ponerlo aquí, es igual, o sea, Q es igual a entre B. Y A entre B es igual a C. Pero B no puede ser igual a 0. B
B no puede ser igual a 0 por lo que le dije ahorita. Por lo tanto, vamos a volver a decir, por lo tanto, A va a ser igual a C por B. O sea, B que está aquí pasa multiplicando a C. Por lo tanto, se da esa condición. Se da esa condición siempre. ¿Ok? Entonces vamos a ver, ya ustedes saben que la suma de números racionales, si yo digo A entre B es igual a C entre D, perdón, más C entre D, sabemos que da otro número racional. ¿Por qué? Porque eso va a dar, esto es una D aquí, D. A entre B igual más C entre D, le da aquí B por D como denominador común. Entonces B por D, entre B da D, y aquí va A, D, más este entre este da B, B, C. O sea que eso es un número racional, porque AB más BC da un número entero, y te va a dar otro número entero. Por lo tanto, vamos a dar número racional. Vamos a poner un ejemplito, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo que para que vean que siempre da otro número racional. Siempre una razón, o una fracción, o una división de dos números, o un número racional, siempre va a dar en las operaciones de suma otro número natural, otro número racional. Si decimos, por ejemplo, 3 entre 1, y le vamos a sumar a eso 2 entre 1, yo voy a tener abajo como denominador 1 por 1. 1 por 1 entre 1 da 1 por 3, entonces queda 1 por 3, esto es por, más 1 por 1 entre 1, 1 por 2, 1 por 2. Entonces va a tener arriba 3 más 2 entre 1 y me da 5 entre 1. Y eso sigue siendo un número racional. Pero vamos a poner que no tenga los dos un 1 y vamos a ponerlo negativo. Si usted dice, por ejemplo, 2 tercios y le va a sumar a eso menos un cuarto. Esto lo ponemos así, ¿verdad? Porque lo suma. Yo voy a tener como denominador 3 por 4. Vamos a ponerle 3 por 4, 2. 2 entre 3 a 4. Por 2, 8. Menos 2 entre 4 a 3 por 1, 3. Y me va a dar 5 entre 12. Otro número racional. Un racional se suma a otro racional y me da otro racional. Siempre la suma se verifica en todos los conjuntos. Pero aquí también se verifica la suma, pero también se verifica la multiplicación y también se verifica la división. Entonces, como ya nosotros vamos a poner eso de suma, ahora vamos a poner un ejemplo de resta de números racionales. O sea, aquí tenemos una suma, pero se por menos y se convierte en una resta. Hay quienes dicen, y yo estoy de acuerdo, que realmente la resta no existe, porque la resta es la suma del opuesto. O sea, que si usted dice, vamos a ponerlo por aquí, 4 menos 2, menos es la operación, el 2 sigue siendo positivo. Ahora, para un número, para el 2 negativo, donde lo cambia más menos 2. O sea, que esta resta no existe. Porque si el 2 es negativo, entonces es que se suma, usted ve. Esta resta como tal no es una operación. ¿Por qué? Porque la que existe es la suma. Nosotros la seguimos utilizando porque es la costumbre. Por eso aquí, esto es una suma y esto es una resta. Una multiplicación, vamos a poner aquí este ejemplo 1, este es un ejemplo 2. Vamos a ver un ejemplo 3 que nosotros digamos una multiplicación de fracciones. ¿Verdad? Una multiplicación de fracciones. 2 quinto por
un medio. 2 por 1, arriba va 2 por 1 y abajo 5 por 2. 2 por 1, 2, 2 por 5, 10, lo simplifica y da un quinto. Pero sigue dando una fracción. Una fracción por otra fracción me da otra fracción. Un racional por un racional da otro racional. Y recuerden, vamos a suponer que usted tenga acá como multiplicación. Vamos a poner 6 medios y vamos a multiplicarlo por menos un tercio. Entonces va a dar por menos un tercio, ¿verdad? Entonces 6 por menos 1 da menos 6. 2 por 3 da 6. 6 entre 6 da menos 1. Menos 7 da menos 1. Pero menos 1 entre 1 es igual a menos 1. Por lo tanto, sigue siendo una fracción. Usted ve, una división de dos fracciones, la multiplicación de dos fracciones sigue siendo una fracción. Ahora vamos a ver la división. Vamos a ver la división. División de fracciones. A veces siempre da otra división, porque eso es lo importante que nosotros veamos. División de fracciones. Cuando digo fracciones, son cubos, o sea, números racionales. Muy bien, entonces usted tiene, vamos a poner un ejemplo de división de fracciones. Si usted tiene que Claudio, el micrófono, Claudio. A entre B dividido entre C entre D, ustedes lo estamos dividiendo. Como ustedes recuerdan comparaciones con fracciones, esta división eso es igual a la multiplicación en cruz. Es igual a A por D dividido entre B por C. Y siempre va a dar otra fracción. Recuerden también pueden decir que eso es igual a A entre B. El que tiene el niño gritando, que cierre el micrófono. Por el inverso de esto, por D entre C. Da lo mismo. Siempre da igual. ¿Ok? La multiplicación cruzada da esto, esta multiplicación la pone abajo. O sea, esta multiplicación la pone arriba, esta multiplicación la pone abajo. O simplemente es el primero por el inverso del segundo. Y siempre da otra fracción. Siempre da otra fracción. O sea, siempre da otro número racional. Siempre. ¿Ok? Vamos a poner otro ejemplo de división de números racionales. Y vamos a ponerlo con positivo y con negativo y siempre va a dar. Si yo digo, por ejemplo, 2 tercios y lo voy a dividir entre 5 novenos para dividirlo, fíjense usted que eso es igual al primero, 2 tercios, multiplicado por el inverso de esto, por 9 entre 5. Por lo tanto, 9 por 2 son 18 y 3 por 5 son 15. Que a simplificarlo, buscándole la tercera, es 6 entre 5. Sigue siendo un número racional. 6 quintos. ¿Ok? Entonces, los números racionales se dividen en dos, como vimos, ¿verdad? Los números racionales, ya vimos que se dividen en racionales e irracionales. Para eso tenemos que llevarlo a fracción decimal. Fracción decimal. Por ejemplo, vamos a ver, si yo tengo un medio, usted lo divide, 1 entre 2 no le cabe, 10 entre 2 a 5 y ya ahí se terminó. ¿Usted ve? Si yo tengo, por ejemplo, 1 entre 3 es igual a 1 entre 3, 0, no le cabe, 10 entre 3 a 3, 3 por 3, 9, los restos de 10 sobra 1, 10 entre 3 a 3, y así me voy ahí hasta el infinito. ¿Usted ve? Hasta el infinito. Esos números que usted ve, este que ahí termina es un número racional. Y este también es otro número racional. ¿Por qué es racional? Porque sin usted no tiene nadie que decirle para usted saber que ahí lleva otro 3. Y ahí le da otro 3. Usted lo pone todo lo que usted quiera. Por eso se llama número racional.
racional. Si yo tuviera uno entre 18, tuviera 0 punto. 0 porque 10 no le cabe. Entonces 100 entre 18 me va a dar 5. Y 18 por 5 da 90. Al restarlo sobran 10. Vamos a ver otra vez. 100 entre 18, 0. Igual va a salir 10 entre 90, 10 entre 18 y otra vez 5. Y va a salir 0, 5. Ese número también es un número racional, porque el número nunca termina. Cuando termina y no termina, estos los dos son racionales. Puede haber otra combinación, por ejemplo, que una división me dé, no tengo a mano el ejemplo, pero hay muchos ahí en el libro, pero a ver si me sale uno de la cabeza. Si usted dice 21, por ejemplo, entre 6, 21 entre 6 le da a 3. 3 por 6, 18, sobran 3. 3 entre 6, 5. Bueno, entonces va a poner 22 entre 6. No, va a ponerle 23, perdón. Porque 23 entre 6 le va a dar 4, sobran 5 sextos. 5 entre 6, a 1 sobran, perdón, 50 entre 6 a 8 y sobran 2. 20 entre 6 a 3 y sobran 2. 20 entre 6 a 3 y sobran 3. Ese es otro número racional. Este es una combinación de un número como este, usted ve, y un número como estos. Estos se llaman, esta es una, como fracción, una fracción decimal exacta. Exacta, esto es un valor exacto, este es exacta. Bueno, eso no se ve porque eso no me deja escribirle encima. Vamos a bajarlo ahí a ver si. Bueno, ya yo lo bajé, lo que pasa es que no se quita de una vez. Esta es exacta, ¿verdad? Exacta. Esta es periódica. Periódica. Y esta es exacta y periódica juntas. Ustedes, exacta hasta aquí y periódica aquí. Por lo tanto, es mixta. O sea, esto es una fracción decimal mixta. Esta es exacta, periódica y esta también. Pero esta tiene, lo que se repite es 0,505. ¿O qué es lo que se repite? 50, 50, 50. Y comienza con 0. Se repite 50, 50. O se repite 0,5, 0,5, 0,5. ¿Ok? Entonces esas son fracciones decimales racionales. Esas todas son Q. Son racionales. ¿Por qué son racionales? Porque ya usted sabe cuál es el otro número. Este usted sabe porque este es 0.55, que también es lo mismo que 0.50, 0.500, 0.5000, 0.50000. Cualquier cero que usted le ponga a la derecha es igual. O sea que este número es racional. Este es racional porque usted sabe que aquí va un 3. Este es racional porque usted sabe que va 5050. Este es racional porque sabe que va un 3. Ahora, ¿qué pasa con los números irracionales? Los números irracionales son aquellos números decimales que nunca se repite y nunca termina. O sea, son infinitos, pero son impredecibles. Impredecibles. Vamos a ver, por ejemplo. Vamos a usar la calculadora y vamos a buscar el valor de pi. Usted ve el valor de pi que está aquí. 3.1416. Mire, 3.14, 15, 92, 65, 35, 89. Si yo le digo cuál va después de ese 5, nadie sabe. El número es irracional. Nunca se repite y nunca se termina, pero el número es irracional. ¿Ok? Por ejemplo, si usted pone raíz de 2 tampoco se repite y tampoco nadie sabe quién va después del 7. Entonces, 1, 41, 42, 13, 56, 23, 73, 09, 50, 48, 80, no se repite. Si usted pone raíz de 3, tampoco, mire, tampoco. Ok, ahora bien, los números irracionales son infinitos, decimales infinitos, que no terminan y no
se repiten. Yulesi, yo estoy haciendo una clase. Cierra el micrófono, por favor, joven. Por favor, ¿lo puede cerrar el micrófono? Sí, disculpe, profesor. Gracias. Ahora miren ustedes, los números racionales ya vemos que son infinitos. Y vimos aquí que en los números racionales se dan todas las operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Y también se da la potencia. ¿Por qué se da la potencia? Bueno, vamos a decir que si usted tiene una fracción elevada a una potencia, va a dar otra fracción. Vamos a que sí, vamos a poner aquí potencia de números racionales. Números racionales, Q. Un número racional es una división cualquiera. Vamos a decir que tiene 3 medios. 3 medios al cuadrado sería igual a 3 al cuadrado entre 2 al cuadrado. Sería 9 entre 4 y sigue siendo una fracción, o sea, un número racional. Recuerden que un número racional es una división de dos números. Y ese número puede ser números enteros, positivos o negativos, y le va a dar un racional igual, le va a dar un racional. Esto es un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo con negativos, con números negativos. Y además vamos a hacer una suma de potencias y le va a dar otro número racional, la suma de potencias. Siempre. Porque ya con los racionales, siempre va a dar otro racional. Siempre va a dar otro número racional. Seguimos, por ejemplo, 2/3 más 4/5 al cuadrado. Esto va a poner este al cubo. Voy a poner este al cuadrado. Y eso tiene que dar otro número racional. Esto sería 2 al cubo es 8, 3 al cubo son 27, más 4 al cuadrado, 16, 5 al cuadrado, 25. Y esa suma le va a dar el producto de estos dos, que son 27 por 25. Divide ese 13 y le da 25 por 8, más ese entre este da 27 por 16. 27 por 16. Vamos a usar mi calculadora porque estamos demostrando es las operaciones. Ok, no estamos... Deja que lo mueva un poquito para allá. Ahí se fue muy lejos. Yo lo que quiero hacer así ahí y hacer así aquí para hacer con la calculadora. Miren, 25 por 8, ya yo sé que 25 por 8 son 400, ¿verdad? Más 27 por 16, que es lo mismo que 16 por 27, y le da 432. Y abajo me da 27 por 25. Aquí da 27 por 25, o que es lo mismo, 25 por 27, y da 675. Por lo tanto, esa fracción me da 832 entre 675. Fíjense usted que este número que está acá no tiene, lo único que tiene es mitad, no tiene tercera, porque la suma de estos dos números da 8 y 5, 13. Por lo tanto, no tiene tercera. Si no tiene tercera, no tiene sexta. Este tiene quinta, pero este tiene mitad y este no tiene mitad. Por lo tanto, esa división simplemente la dejamos así. Por 832 y me da 1.23. Fíjense, después hay una cosa que se repite. Usted ve ese número que estamos viendo allá. Da 1.232. Y fíjense que adelante hay 592, 592, 592, ¿verdad?
Y al final pone un 6 porque es de 59, ¿verdad? Y aquí dice 5, 9, 2, 5, 9, 2. Ese número es racional. Perdón, vamos a quitarle eso de ahí. Ese número es racional. Y esto sigue siendo un número racional. Por lo tanto, la suma de potencia de números racionales sigue dando números racionales. Por eso llegamos a este dibujito para ilustrar que comenzamos con los números naturales. Vimos que en los números naturales están cerradas las operaciones de suma y multiplicación, pero no era cerrada la suma, la resta ni la división. Luego surgen los enteros negativos, que son los números enteros, y naturales son enteros positivos, y con los negativos ya aparece en los números enteros, que son estos, que si la resta es una operación cerrada o interna en los números enteros. ¿Qué significa interna? Que siempre que usted resta dos números enteros, le va a dar otro número entero. Que siempre que usted sume dos números enteros, le va a dar otro número entero. Que siempre que usted multiplique dos números enteros, le va a dar otro número entero. Y que siempre que usted, oiga bien, eleva la potencia en números enteros, le va a dar otro número entero. Pero no siempre cuando divide y no siempre cuando haya raíz. Entonces, cuando divide o haya raíz, ya no da necesariamente otro número entero. Entonces ahí surgen los números racionales. Y dentro de los números racionales, y ahora sí, en los números racionales, la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia y la raíz siempre va a dar otro número real. Perdón, racional. Entonces, ya aquí todas las operaciones son cerradas o internas en los números racionales. Y el conjunto de todos los números naturales, enteros negativos, enteros irracionales e irracionales, todos se llaman números reales. Entonces los números reales son todos los números que usted se puede imaginar. Por lo tanto, los números reales están, todas las operaciones son cerradas. O sea, todas las operaciones que usted haga, cualquier operación que usted haga con los números reales, va a dar siempre otro número real. No hay otra. ¿Por qué? Mire, porque los números reales se representan en los negativos y los positivos, y dentro de dos números cualesquiera de esos hay infinitos números. O sea, entre el 0 y el 1 hay infinitos números. Y todos los números que hay entre 0 y 1 son racionales. Pero el 1 también es racional, porque 1 entre 1 da 1. ¿Ok? Entonces, fíjense lo siguiente. Todos los números son reales. Y todas las operaciones con todos los números reales siempre va a dar otro número real. Siempre va a dar otro número real. Ahora, la diferencia entre los números reales, los racionales, que vimos que era uno que siempre daba un decimal exacto o periódico es un racional, y están los irracionales que nunca da exacto ni periódico, que sino que da un número infinito, pero que no termina nunca, pero no se repite, y es impredecible, nadie sabe el número que sigue. Este repaso de los conjuntos numéricos y lo que son operaciones cerradas o abiertas dentro de los conjuntos, es que cuando usted hace una operación dentro de un conjunto y le da como resultado otro número de ese mismo conjunto, entonces se dice que la operación es cerrada. Cuando da siempre. Por eso decimos ahora que todas las operaciones que usted quiera hacer, todas, no importa cuál, puede ser, mire, puede ser una integral, una derivada, un logaritmo, una potencia, una raíz, un ángulo, un seno, una tangente, cualquier número, cualquier operación que usted quiera hacer en los números reales, siempre va a dar tu número real, porque los números reales son todos los números.
todos los números que están ahí. O sea, entre 5, entre el -4 y el -5, hay infinitos números reales. Y todo lo que vemos ahí son reales. Y también son racionales. Entonces podemos decir, para venir a esta tablita acá, los naturales y los enteros negativos da los enteros. Lo que quiere decir que los naturales son un subconjunto de los números enteros. Y los enteros negativos son un subconjunto de los números enteros. O sea, que los números enteros son la suma de estos dos. Pero resulta que los números enteros, todos, incluyendo naturales o enteros negativos, todos son racionales. Todos los números enteros son racionales. Porque cualquier número entero se puede dividir por 1. Y 1 es un número real. O sea, que 20 entre 1 es un número racional. Racional. Porque cumple con la división, con la definición de que un número racional es la división de los números. Entonces, 20 entre 1 me da un número racional. 20 entre -1 me da -20, que sigue siendo un número irracional. O -20 entre 1, que es el mismo número. ¿Ok? Y los números irracionales que se mencionan aparte, que ellos salen en las operaciones que ustedes hacen, pueden salir los números irracionales. De hecho, en las operaciones que uno hace normalmente salen muchos números irracionales. ¿Por qué? Bueno, porque usted ve que le da un número decimal que no termina nunca y que tampoco se repite, que es impredecible, que no se sabe cuál es su último valor. Porque es infinito. Y no se repite nunca nada. Y todos estos, entonces los enteros son subconjuntos de los racionales. Los enteros son un subconjunto de los números racionales. Y finalmente, la suma de todos estos números son los números reales. Por lo tanto, todos estos son subconjuntos de los números reales. Se representan de esta forma los números reales. Y las propiedades básicas de los números reales, que son estas 17 operaciones que están acá, nosotros no las vamos a ver. Y estas operaciones, porque a mí no me interesan estas propiedades. Nosotros vamos a ver de estas propiedades que están acá, vamos a ver en las estructuras algebraicas, vamos a ver todas estas propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Vamos a ver propiedades de propiedad asociativa, propiedad distributiva, propiedad conmutativa, principalmente esas tres. Pero también vamos a ver la propiedad distributiva, que es la multiplicación de un número por una suma es igual a la suma del producto de cada número por el multiplicador. O sea, esas operaciones no las vamos a hacer, esas propiedades no las vamos a repetir, porque vamos a ver luego en el próximo día. Yo lo voy a subir a la plataforma para que ustedes vayan estudiando un videito que les voy a recomendar de las operaciones internas, para que lo vayan analizando, y una tareita que le voy a poner de eso mismo, porque esto que nosotros estamos viendo aquí es un recordatorio, es apenas un repaso. ¿Ok? Entonces, propiedades básicas o axiomas de los números reales, lo voy a leer y lo vamos a repetir para que ustedes lo recuerden, porque vamos a ver en este curso operaciones de ese tipo. Pero allá no se le llaman, en este curso no se le llaman operaciones. Ok, en este curso se va a tener otro nombre. Porque, por ejemplo, cuando yo digo A más B, yo estoy relacionando A y B mediante una función. Y la función es de suma. ¿Ok? Entonces, esa operación que yo digo suma, la vamos a llamar de otra forma aquí. ¿Ok? Por ejemplo, dados los números reales, perdón, el signo igual y las operaciones binarias, ustedes se acuerdan de las operaciones binarias, más y por, en este caso es por, binaria porque es entre dos números.
entre dos números. Fíjese, por más que usted quiera, la suma es una operación binaria. Porque es de 2 en 2. Mire, cuando usted va a sumar, vamos a abrir esto para encontrar más fácil lo que estoy buscando. Si usted tiene una suma de la que vimos al principio, ¿verdad? De la que iba al principio, usted tiene una suma. Un momento. Dios mío. Entonces, yo voy a darle para atrás aquí, porque esto como que se me... Es otra cosa que está allá. Vamos a quedarnos de este lado, que fue lo que nosotros vimos. Cuando yo digo, bueno, vamos a hacerla de nuevo, porque realmente aquí yo no vi. Usted me dice, cuando yo digo A más B, es una operación binaria. Una operación binaria significa que solamente intervienen dos números. Es una operación binaria. Pero la suma siempre es una operación binaria. Si usted tiene, fíjese bien, vamos a decir 6 más 3 más 8 más 11 menos 3. Todo eso, como dicen ahí, es binario, ¿eh? Porque primero tengo esta suma de más, que es entre estos dos. ¿Usted ve? Entre estos dos. Es binaria. Y lo que me dé, yo solo voy a sumar a 8. Y este resultado, yo voy a tener entre el resultado, que es 9, más 8. Es una operación binaria entre estos dos. ¿Usted ve? Y si esto que le da 17, le voy a poner más 11. Es una operación binaria entre estos dos. Y si esto da 28, estos dos, 17 da 28, entonces esos 28 menos 3 es una operación binaria entre estos dos. Por lo tanto, esto le va a dar 25. Esto va a dar 25. O sea, 6 más 3 más 8 más 11 menos 3 da 25. Porque usted lo hizo de 2 en 2. O sea, como ocurre la operación, es de 2 en 2. Siempre, ¿eh? Ahora, si tiene números grandes, vamos a decir, de 600 más 3250 más 11 más 182. Usted suma estos dos, y el resultado le suma este y el resultado le suma este. Así que hace la computadora. Por eso la computadora es un sistema binario. El sistema binario es con dos valores que se hace la operación. Pero nosotros enseñamos a que esto se suma tradicionalmente poniendo los dígitos, cada uno en su lugar, y eso usted lo suma y hacemos la operación directa de decimales. O sea, sumo las unidades, que da 3. Ustedes, sumo las decenas, 5 y 1, 6, más 8, 14 decenas. O sea, eso da 140.